sobre la negativa de Diario Expreso de publicar rectificaciones. Diario Expreso, en la edición del pasado 24 de agosto, publicó una nota titulada Las represas deterioradas, en las que pone en tela de duda la capacidad de planificación del Gobierno Nacional para prevenir los efectos del fenómeno del Niño. Por este motivo, la Secretaría Nacional de Comunicación solicitó el legítimo derecho a la rectificación, detallando que Expreso no informó sobre la inversión realizada para el control de inundaciones ni tampoco sobre las estrategias desarrolladas para mitigar los riesgos generados por este fenómeno climático. Si bien las represas mencionadas en el artículo demandan el mantenimiento necesario de parte de los gobiernos autónomos descentralizados, nuestra solicitud estuvo encaminada a evidenciar la falta de información clara que permita a los lectores evaluar qué tan preparados estamos para enfrentar al fenómeno natural. En este sentido, el Gobierno Nacional sí ha tomado las medidas necesarias en varios frentes para prevenir y mitigar los posibles daños que se pudieran producir por el fenómeno del Niño, como la construcción del megaproyecto de control de inundaciones Bulu Bulu, que contribuye al trabajo de las represas en las zonas a las que se refiere Diario Expreso. La ausencia de información en ciertos espacios equivale a contar verdades a medias. Expreso no cumplió con uno de los principios básicos del periodismo, la debida contextualización. Por otro lado, Diario Expreso publicó el pasado 3 de septiembre una noticia titulada La SECOM confirma que Presidencia cuenta con 66 asesores de apoyo. La nota hacía referencia al comunicado difundido por la Secretaría Nacional de Comunicación el pasado 1 de septiembre, en la que se aclaró precisamente información tergiversada y malintencionada publicado por este medio de comunicación el pasado 26 de agosto en la nota titulada El costo de susurrarle al poder. En ambas notas, Expreso miente, confunde deliberadamente a la presidencia como institución y a la persona que la encabeza, es decir, al presidente de la República. En consecuencia, no especifica que los asesores del jefe de Estado son únicamente 5 y ratifica la mala intención propuesta en la primera nota, intentando hacerles pensar a sus lectores que el presidente de la República está rodeado de 66 asesores. Esto, les recuerdo, es absolutamente falso. Insistimos, son solo 5 asesores. Por eso, señores de Diario Expreso, hablen con la verdad, hagan periodismo serio, honesto y responsable. Reiteramos que en dicha nota, el diario no aclaró por segunda ocasión que la Presidencia de la República es una institución que se compone de 3 secretarías, cuyos titulares ostentan el rango de ministros de Estado. Según la norma técnica para contratación de consejeros de gobierno y asesores, los viceministros, subsecretarios y coordinadores, dependiendo de la necesidad, pueden contar con asesores especializados con escalas remunerativas diferenciadas. Por las consideraciones expuestas, esta cartera de Estado solicitó la rectificación correspondiente a la nota, el costo de susurrarle al poder, para contrarrestar la desinformación. Sin embargo, Diario Expreso envió una carta a esta institución solicitando una aclaración sobre los datos que debería rectificar en lugar de acatar lo dispuesto por la Ley Orgánica de Comunicación. Diario Expreso no tiene por qué cuestionar la publicación de la rectificación. Expreso ha decidido ser juez y parte en este proceso, en lugar de acudir a las instancias correspondientes como la Superintendencia de la Información y Comunicación para que sea esta institución la que determine si en efecto debe o no debe publicar la rectificación solicitada por la Secretaría Nacional de Comunicación. Cabe recordar que Expreso es parte de Gráficos Nacionales S.A., del que también forma parte Diario Extra, otro medio que defrauda la ley de comunicación y que en repetidas ocasiones se caracteriza por sus contenidos sensacionalistas que atentan en contra de la dignidad humana, denigran a la mujer y lucran a partir del sufrimiento de los familiares de las víctimas de hechos lamentables. Ya lo decía Kapuscinski,
Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Por este motivo, hacemos un llamado público a la ética para que Gráficos Nacionales S.A. y sus periódicos Expreso y Extra cumplan con los principios básicos de un periodismo responsable y respeten el derecho de sus lectores a recibir información de calidad. Damos paso al segundo tema, sobre las movilizaciones anunciadas para el próximo 16 de septiembre. Ante el anuncio de sectores de la oposición de nuevas manifestaciones en contra del gobierno nacional, hacemos un llamado a los medios de comunicación del país a promover un clima de respeto y no violencia. El gobierno respeta el derecho a expresar opiniones distintas, pero exhorta a los periodistas a generar conciencia de la necesidad de fomentar un ambiente de paz, y a los organizadores de las manifestaciones a evitar la participación de ciudadanos con rostros cubiertos, con un claro intento de generar violencia y atentar contra los bienes públicos y privados, así como contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública y de la ciudadanía en general. Si una persona va a ejercer su legítimo derecho a manifestarse, no tiene por qué hacerlo cubriendo su rostro. En las movilizaciones del pasado mes de agosto, se registraron 130 ciudadanos heridos, repito, 130 ciudadanos heridos, que también son hermanos, padres e hijos que pertenecen a la fuerza pública, como consecuencia de la brutal violencia de los manifestantes de oposición. Expresiones viscerales que no fueron rechazadas por los convocantes a las protestas. Estos hechos fueron invisibilizados por los medios de comunicación. La mayoría de estos no recogieron los testimonios de los familiares de los afectados, constituyéndose en una práctica de censura previa, en contraste con la sobredimensión que sí se dio a otros casos de dudosa veracidad, como el caso de Salvador Quispe o Manuela Pic. El Gobierno Nacional reitera su compromiso de velar por la paz y el orden público ante arremetidas violentas que buscan la desestabilización del sistema democrático. El tercer tema es sobre las notas parcializadas publicadas en medios internacionales que buscan desprestigiar al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional reitera el llamado a ciertos medios internacionales para que informen con responsabilidad sobre la situación del país, sin distorsionar la realidad para desprestigiar al Estado ecuatoriano y a su gobierno. Rechazamos y condenamos algunas de las publicaciones realizadas por los medios británicos The Economist y The Guardian, así como del periódico francés Le Monde, respecto a las movilizaciones protagonizadas por sectores de oposición semanas atrás en el Ecuador, porque distorsionan de manera grosera la realidad de los hechos. Estos medios de comunicación internacionales, al parecer, tienen una campaña sistemática en contra del gobierno ecuatoriano, como parte de una estrategia para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región, entre estos al Ecuador. Lo más indignante es que muchos de estos medios de comunicación ni siquiera reconocen sus errores, ni tampoco publican las cartas aclaratorias enviadas por nuestras embajadas en otros países. Por ejemplo, en lo que va del año, la Embajada del Ecuador en España ha enviado 8 pedidos de rectificación a artículos publicados en Diario El País, suscritos por Soraya Constante y Ezequiel Vázquez Jere, quienes en reiteradas ocasiones publican mentiras burdas con respecto a la situación política, económica y social del Ecuador. Sus publicaciones han sido desmentidas con argumentos en los enlaces ciudadanos. Vergonzosamente, ninguno de los pedidos de rectificación ha sido publicado por el medio español y luego se rajan las vestiduras diciendo que hacen un periodismo responsable y dan apertura a todas las corrientes de opinión. Mentira. Esto es mentira. En este contexto, Ecuador exige a los medios referidos a observar los códigos deontológicos de la profesión periodística, que obligan a verificar y contrastar la información publicada. El cuarto tema es sobre la actividad del volcán Cotopaxi. De acuerdo al boletín de prensa publicado por el Ministerio Coordinador de Seguridad,
Esta mañana, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional informó que el volcán Cotopaxi se mantiene con una actividad interna alta y superficial moderada. En las últimas 12 horas, el volcán mostró una disminución en el tremor, el que se manifiesta en la superficie con emisiones de vapor, gas y ceniza con alturas inferiores a los 100 metros sobre el nivel del cráter y se dirigen al occidente con un bajo contenido de ceniza. No se han presentado lluvias ni caída de ceniza en las poblaciones cercanas al volcán. Por esto, recomendamos a las familias que se encuentran en zonas de riesgo estudiar el plan de contingencia. Esto lo pueden hacer en compañía de sus vecinos. Además, deben mantener a mano su mochila de emergencia. El día de hoy, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizó una simulación de un cambio de alerta. Ojo, una simulación. Se recuerda que la simulación es un ejercicio de escritorio, donde se validan los procedimientos y protocolos si llegara a cambiarse la alerta, con el propósito de estar preparados ante esta eventualidad. La simulación del cambio de alerta se llevó a cabo en los comités de operaciones de emergencias de la provincia de Cotopaxi, Pichincha y Napo. El Gobierno Nacional, a través de las instituciones correspondientes, continúan con la capacitación a los pobladores sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación, puntos de encuentro, albergues y manejo de animales. Les recuerdo que la alerta se mantiene en amarilla. Recordamos también que el Ministerio Coordinador de Seguridad emite constantemente información técnica y científica sobre la situación del volcán Cotopaxi. Para conocer más al respecto, pueden acceder a los diferentes canales oficiales de esta institución. Y el último tema, sobre los bomberos fallecidos en el incendio forestal en Puembo. La Secretaría Nacional de Comunicación expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de los valerosos bomberos Jonathan David Nasimba Ambas y Jonathan Paul Dionisio Vázquez, quienes fallecieron mientras participaban en los labores de combate del incendio forestal registrados en la parroquia Puembo, al nororiente de Quito. Destacamos la valentía de los dos jóvenes quienes dieron su vida por el bien común de los quiteños y los ecuatorianos. Aprovechamos también la oportunidad que están aquí todos presentes para anunciarles que con el propósito de atender sus inquietudes y requerimientos, la Secretaría Nacional de Comunicación ha habilitado la cuenta de correo electrónico solicitudesprensa@secom.gov.es. Se las repito, por favor, solicitudesprensa@secom.gov.es. Ya que en este espacio semanal atenderemos también las solicitudes que nos hagan llegar a este correo con el objetivo de garantizar el debido acceso a la información. La Secretaría Nacional de Comunicación agradece la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde.